Siempre creí que los cumpleaños, después de cierta edad, sirven más para reunir amor que para soplar velas. Es cuando uno espera escuchar un gracias por todo, mamá en forma de abrazo, de sonrisa, de una mirada sincera. Pero en mi cumpleaños número 66, mi hija me sentó sola, en una mesa al fondo del patio. Y si crees que esa humillación fue el final, no sabes nada. Lo que hice después cambió toda mi vida, y quizás también la de muchas otras personas. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia da un giro total. Pero antes, cuéntame algo aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad estás viendo esta historia? Y aprovecha para suscribirte, porque hay muchas historias como la mía que aún necesitan ser contadas. Mi nombre es Beatriz Román, tengo 66 años, estoy jubilada y cuido a mis nietos como cuidé de mi hija, con el alma, con entrega, con todo el amor que sé dar. Pero ese día, entendí que hasta el amor necesita ser amado de vuelta. Y eso, jamás lo voy a olvidar. Nunca pensé que un cumpleaños a mi edad me fuera a importar tanto. Pero sí. Lo sentí distinto desde que abrí los ojos esa mañana. Me desperté con la esperanza retumbando bajito en el pecho, como una canción que no quieres apagar. A los 66, una ya no espera grandes fiestas, pero sí espera algo que diga te vemos, te queremos aquí. Por eso, esa mañana saqué del fondo del closet mi vestido azul. El que no me ponía desde el bautizo de la nieta. Lo planché con una ternura que me sorprendió, como si estuviera cuidando a una parte de mí que había estado olvidada. Mientras pasaba la plancha, imaginaba cómo me recibirían. Que abrirían la puerta y me dirían feliz cumpleaños, mamá. Que me apapacharían entre risas y que alguien, aunque fuera uno, habría pensado en mí más allá del puro deber. Hice un pastel sencillo, de zanahoria con nuez, el favorito de Camila, mi nieta mayor. Me esmeré. Le puse un betún que me tardé 1 hora entera en alisar con una espátula vieja. Le amarré un moñito rojo a la caja y escribí con plumón para compartir. Luego envolví con papel metálico el regalo que había comprado con 2 meses de ahorro, una cajita de acuarelas profesionales. No es que fuera caro, pero sí me costó. Me costó decirme a mí misma que era válido regalar algo bonito, aunque a nadie más le pareciera importante. Me subí al taxi con todo bien acomodado en mis brazos. El chofer me preguntó si era una fiesta y yo sonreí, como si fuera eso exactamente, una fiesta. Le dije es mi cumpleaños. Me deseó felicidades, y ese fue el primer y único felicidades que recibí en todo el día. Cuando llegué, escuché la música desde la esquina. Sonaba fuerte, con ritmo de gente joven, risas, vasos chocando. Toqué la puerta y esperé. Nadie abrió. Volví a tocar, más fuerte, hasta que un muchacho, amigo de mi hija, supongo, me abrió con cara de que no sabía quién era yo. Doña Beatriz, dijo. Le dije que sí, con una sonrisa, fingiendo que no me dolía que no me reconociera. Caminé hacia adentro sintiéndome fuera de lugar desde el primer paso. Las luces estaban tenues, el ambiente festivo. Vi a Camila corriendo por ahí, maquillada como si tuviera 15 y no 8. Mi hija hablaba con un grupo de personas cerca del bar improvisado en la cocina. Alguien gritó, llegó la mamá de Laura. Me quedé ahí parada, con el pastel en una mano y el regalo en la otra, esperando. No sé qué. Algo. Un gesto. Ella vino hacia mí con una sonrisa medio apurada, medio incómoda. Me abrazó como se abraza a alguien porque toca. Mamá. Qué bueno que viniste. Ven, siéntate acá, has de estar cansada, ¿verdad? Me tomó del brazo y me llevó hasta una mesa pequeña, arrinconada al fondo del patio. Había un solo plato servido, ya tibio. Ni un florero, ni un mantel. Solo un espacio funcional. Como si yo fuera un mueble más. Me acomodó ahí, sin mirar si necesitaba algo, y se fue. La vi alejarse entre la música, riendo con los demás. Y ahí supe que ese no era mi lugar. Que tal vez nunca lo fue. Me quedé ahí sentada con el pastel intacto sobre la mesa. Nadie vino a probarlo. Nadie preguntó qué traía. El regalo seguía en mis piernas, arrugando el moño con cada suspiro. Escuchaba las risas desde adentro como si vinieran de otra casa, de otro mundo. Un lugar donde yo no era bienvenida, pero tampoco lo suficientemente ajena como para no estar. Solo era la abuela útil, la que cuida, la que paga, la que espera.
Sentí que me iba desinflando por dentro. Como si mi cuerpo estuviera presente, pero mi alma hubiera preferido quedarse en casa, comiendo pan dulce con café y hablando con mi madre muerta, que al menos me escuchaba en mis sueños. Pasó una hora. Quizá más. Y en ningún momento mi nieta se acercó. Ni un abrazo. Ni una palabra. Vi cómo abrían regalos, cómo brindaban. Nadie mencionó mi nombre. Ni una vez. Me levanté despacio, sintiendo que el vestido azul ya no me quedaba igual. Fui hasta la mesa de los presentes e deixé mi cajita allí, entre otros regalos que parecían más caros, más modernos. Nadie notó. Caminé hacia o portao con pasos lentos, o en cámara lenta, tentando nao chorar, tentando nao facer barulo. Nao quería estragar a festa. Só quería sair dali sem que ninguén percebese. Y así fue. Salí sin que nadie dijera nada. Sin un ¿a dónde vas, mamá? Sin un te acompaño. Caminé hasta esquina con as maos vacias. O taxi demorou máis do que da primeira vez, mas si un nao estaba máis con presa. Me sentei no banco detrás, olando pela janela como se tivese embelecido 10 anos en 3 horas. O motorista perguntou todo bien, doña, e eu apenas murmurei sí, gracias. Porque dizer que estaba tudo ben era máis fácil do que contar a verdade. Que acabei de sair de unha festa que, teóricamente, era para min, mas onde fui tratada como unha obrigacao incomoda. Chegar en casa foi como voltar de velorio. Tirei o vestido con cuidado, mas desa vez sem carino. Coloquei na cadeira e fiquei olando para ele. Aínda era bonito. Aínda era meu. Mas nao brilaba máis. Preparei chá, sem açúcar. Nao quería docura. Quería silencio. Sentei na cocina e fiquei ali, ouvindo nada, escutando so meu coracao, que batia devagar, como se estivese cansado de ser ignorado. E foi ali, entre goles mornos e suspiros pesados, que entendí, no había sido un malentendido. Había sido una decisión. Una que no tomé yo. Me fui a dormir sin desmaquillarme. Ni lloré. Porque lo que sentía no era tristeza. Era otra cosa. Una mezcla de decepción, dignidad y un cansancio que me dolía en los huesos. Trancé la puerta por dentro, como si quisiera proteger lo poquito que me quedaba. Me acosté boca arriba, mirando el techo, preguntándome en qué momento dejé de ser la mamá amada para convertirme en la señora que estorba. Y la respuesta fue clara, como un susurro cruel, desde que me volví necesaria. No me moví durante un buen rato. Me quedé ahí sentada en esa mesita al fondo, la del plato ya servido, viendo cómo la fiesta se desdoblaba sin mí. Había tanto ruido, tanta luz, tanta juventud, que por un momento pensé que quizá sí, que quizá yo no encajaba. Pero luego recordé quién les cambió los pañales, quién les cuidó los años que nadie más pudo. Yo no llegué de invitada. Yo los crié. Yo les di casa cuando no tenían con qué pagar la renta. Y aún así, estaba ahí, como un estorbo decorado. Fingí comer un poco, no por hambre, sino para no tener que mirar tanto hacia el centro del patio, donde estaban todos dancando, brindando y gritando salud como se celebrase algo que nao me incluía. Cada risa que venía de adentro me atravesaba el cuerpo. Yo las escuchaba como se escuchan las voces desde detrás de una puerta cerrada, distorsionadas, pero dolorosamente nítidas. Mi hija se reía con un hombre que no conocía. Vestía un vestido corto, se notaba feliz, relajada. Qué bueno, pensé. Qué bueno que pueda reír. Pero, ¿y yo? ¿Por qué su felicidad siempre depende de que yo me borre? Yo no quería ser el centro de nada, solo quería un lugar en su alegría. Una silla al lado, un brindis corto, una flor en la mesa. No un rincón. No ese silencio. Pasaron varios niños por donde yo estaba. Ni uno me saludó. Algunos me miraron con cara de no saber si debía decir hola o seguir corriendo. Eso dolía. Porque esos niños los he cuidado. Les he hecho sopa, les he enseñado a leer, he recogido sus juguetes 1 y 1000 veces. Pero hoy, parecía que no sabían ni mi nombre. Y me dije a mí misma que quizá eso también era culpa mía. Por estar siempre disponible, por nunca decir no puedo, por hacerme chiquita con tal de que ellos se sintieran grandes. Me tragué ese pensamiento como si fuera espina. Era amargo. Y me empezó a doler en el estómago. En cierto momento, uno de los amigos de Laura, creo que se llamaba César, vino a dejarme una cerveza.
Ni siquiera me preguntó si quería. Solo la dejó ahí, como si poner algo na mina mesa justificase que iu estivese allí. Como si una cerveza bastara para validar a una mujer que había entregado su vida entera por esa familia. No lo culpé. Él no me conocía. Pero me vi a través de sus ojos y me sentí invisible. Vieja. Silenciosa. Prescindible. Y en lugar de enojarme, sentí pena por mí. Por haber llegado a este punto sin saber en qué momento me perdí tanto. Pensé en irme varias veces. Pero había algo dentro de mí que se resistía. Como una voz chiquita que decía: espera. Tal vez ahora viene. Tal vez Camila vendría a darme un beso, a decirme que estaba feliz de verme. Tal vez mi hija interrumpiría esa música horrenda para decir un aplauso para mi mamá, que hoy cumple años. Esperé. Como se espera en una estación vacía. Los minutos eran lentos. La luz empezaba a cambiar. Y la soledad se volvía más ruidosa. Todo se sentía equivocado, menos el silencio que cargaba por dentro. Empecé a observar detalles absurdos para distraerme: la servilleta mal doblada, el mantel manchado, el foco titilando en la esquina. Pero todo me regresaba al mismo lugar. Estaba sola. En una fiesta que llevaba mi nombre. Una fiesta a la que me invitaron por obligación. Y por primera vez en mucho tiempo, no quise entenderla. No quise justificarla. No quise decir: bueno, es que tiene muchas cosas en la cabeza. Bueno, es que los jóvenes son así. No. No esta vez. Me dolía el cuerpo de tanto aguantarme las lágrimas. Me dolían las manos de estar cruzadas en el regazo. Me dolía el cuello de mirar hacia abajo. Y lo peor, es que me dolía la esperanza. Porque seguía ahí, latiendo como una tonta. Fue entonces cuando vi a Laura levantar la copa. Pensé que era el momento. Que iba a decir algo, cualquier cosa. Pero no. Era otro brindis. Otro chiste privado. Otra carcajada que no me incluía. Y ahí, justo ahí, sentí que empezaba a irme. No físicamente, sino emocionalmente. Sentí que algo dentro de mí se apagaba, como cuando se cierra una puerta y ya no quieres volver a abrirla. Apreté los labios, enderecé la espalda y fingí que nada me afectaba. Pero por dentro, me estaba rompiendo en 1000 pedazos. Quise sacar el celular para escribirle a alguien, pero no tenía a quién. Mis amigas ya casi no están. Algunas se fueron. Otras están enfermas. Y las pocas que quedan, no les cuento esto. Porque una no anda diciendo por ahí que su hija la sentó sola en su cumpleaños. Da vergüenza. Da rabia. Da tristeza. Y sobre todo, da miedo. Miedo de aceptar que esa es la vida que una tiene ahora. Una donde la única compañía constante es el eco de tus propios pensamientos. Me dije que era solo un mal rato. Pero no era un rato. Era un reflejo. Cerré los ojos un instante, solo para no ver más lo que me estaba doliendo. Y ahí, con los ojos cerrados, escuché la voz de mi madre. No porque fuera real, sino porque la necesitaba. No te quedes donde no te quieren, me decía cuando era joven. Me lo repetía cada vez que me rompían el corazón. Y ahí estaba, su voz, en medio de una fiesta donde no encajaba, recordándome que una mujer puede irse. Aunque sea tarde. Aunque tenga el corazón arrugado de tanto esperarlo todo. Cuando abrí los ojos, sentí el aire más pesado. Como si la noche se hubiera caído encima de golpe. Ya no tenía hambre. Ya no tenía nada que esperar. Levanté la mirada y lo vi con claridad. Yo no era parte de esa celebración. Era un paréntesis. Una figura que nadie sabía cómo acomodar. Me levanté para ir al baño, pero no avancé. Me quedé quieta, mirando hacia adentro, sabiendo que algo en mí había cambiado para siempre. Y lo peor, es que nadie ahí se dio cuenta. Ahí seguía el regalo, sobre mis piernas, intacto, con el moño ligeramente aplastado por el peso de mi propio cuerpo. Llevaba más de 1 hora sujetándolo, sin saber si dejarlo en algún lado o seguir aferrada a él como si fuera un escudo. Lo había envuelto con mis propias manos, eligiendo con cuidado cada cinta, cada doblez. Era más que una caja con acuarelas. Era mi manera de decirle a mi nieta: te veo, me importas, estoy aquí. Pero conforme pasaban los minutos, la caja se fue sintiendo más ridícula. Como si llevar algo tan bonito a un lugar donde no me esperaban fuera una declaración de ingenuidad. Y me dolía.
no por el objeto. Me dolía por mí. Por esa parte mía que seguía creyendo que un regalo podría abrir una puerta cerrada. La música seguía a todo volumen, y desde mi esquina podía ver cómo los niños corrían, reían, se escondían detrás de los sillones. Camila estaba con otras niñas más grandes, jugando con sus celulares, maquillándose entre ellas, imitando a influencers. La observé un buen rato, buscando un gesto que me conectara a ella. Una mirada, un movimiento, algo que me dijera si me importas, abuela. Pero no hubo nada. Solo distancia. No física, sino esa otra, la más cruel, la emocional. Pensé en acercarme, pero no quise incomodar. No quise ser la señora que interrumpe. Y eso fue lo que más me dolió. Haberme convertido en una presencia que estorba, en vez de una que acompaña. Mi hija pasó a mi lado 2 veces. En ninguna me miró a los ojos. Una de esas veces llevaba una charola con copas. Ni siquiera me ofreció una. Solo cruzó como si yo no estuviera. Como si la mujer que la crió, que limpió vómitos y pagó uniformes escolares con el alma, no fuera más que una sombra. Empecé a temblar un poco, pero disimulé agarrando fuerte el regalo. Apreté los dedos contra el cartón hasta que se me entumieron. No quería llorar ahí. No en esa fiesta. No delante de desconocidos que ni sabían que era mi cumpleaños. Porque sí, ni siquiera eso se notaba. No había un letrero, un pastel con mi nombre, nada. Era como si me hubieran invitado para cumplir. Para tachar un deber. Intenté convencerme de que estaba exagerando. Que a veces uno interpreta las cosas con el corazón herido y todo se ve peor. Pero justo en ese intento de calmarme, pasó algo que me terminó de quebrar. Escuché a mi hija, a unos pasos de distancia, hablando con alguien. Su voz estaba clara, un poco subida de tono, como cuando se quiere justificar lo que no tiene justificación. Mi mamá no encaja en este tipo de reuniones, dijo. Es mejor que esté tranquila. Me quedé paralizada, como si esas palabras hubieran empujado una aguja dentro del pecho. No encajo. Así, con todas sus letras. No encajo en su mundo. En su vida. En su casa. No sé cómo logré no soltar el regalo. Porque lo que quería era dejarlo ahí mismo y salir corriendo. Pero me contuve. Respiré hondo. Me mordí por dentro. Me dije aguanta un poco más, Beatriz, ya te vas. Pero esas palabras ya estaban grabadas. Y el silencio que siguió me gritó todo lo que ella no me dijo de frente. No encajo. No soy parte. No soy bienvenida. Y ni siquiera lo disimula. Me sentí vieja, sí. Pero más que vieja, me sentí prescindible. Como si mi ciclo ya hubiera pasado y ahora solo fuera una figura que aparece en fotos antiguas, pero que en la vida real, incomoda. Volteé a ver el regalo otra vez. Me costó no romper en llanto ahí mismo. Porque no era solo una caja. Era tiempo. Era dinero. Era amor. Era parte de mí. Y en ese momento, supe que no iba a dárselo directamente. No podía. No quería imponerme. No quería forzar una escena que claramente no era bienvenida. Me dolió como pocas cosas me han dolido. Porque una puede aceptar que las cosas cambian, pero nunca se está lista para que el amor también lo haga. Sentí que todo lo que fui construyendo con paciencia, los abrazos, las meriendas, las historias que le contaba antes de dormir, se habían borrado de golpe. Como si nunca hubieran existido. Me dije a mí misma que tal vez mañana sería diferente. Que quizás me llamaría. Que tal vez se daría cuenta. Pero eso era engañarme. Porque hay gestos que no dejan dudas. Y ese día, lo que vi, lo que escuché, lo que viví, no era algo que pudiera explicarse con cansancio, ni con prisas. Era rechazo. Era descuido. Era un no me importas disfrazado de indiferencia. Y ahí sentí la necesidad de salirme de esa historia. De dejar de justificar lo que me rompía. De empezar a pensar en mí no como madre, no como abuela, sino como mujer. Como persona. La fiesta siguió como si yo no estuviera. Vi cómo prendían las luces de colores, cómo alguien empezaba a cantar karaoke, cómo otros aplaudían. Yo ya no podía escuchar nada. Estaba en otra frecuencia. En un dolor mudo, profundo, que no se expresa ni con gritos ni con lágrimas,
sino con una especie de adormecimiento. Como cuando te cortas y al principio no sientes el dolor, solo el impacto. Así me sentía. Aturdida. Alejada. Lejos de todos. Y, al mismo tiempo, dentro de una escena donde yo era el personaje borrado. Fue entonces cuando decidí que no iba a quedarme mucho más. Que esa casa, que antes fue mi refugio, hoy era una zona donde mi dignidad corría peligro. Me quedaba una última cosa por hacer. Decidir qué hacer con ese regalo. No quería llevarlo de regreso. No quería que se quedara conmigo como un recuerdo triste. Pero tampoco podía entregarlo como si nada. Así que esperé un momento de distracción, me levanté con calma y caminé hacia la mesa donde estaban los demás presentes. Lo coloqué ahí, entre mochilas caras, juguetes electrónicos y bolsas llenas de etiquetas. El mío era el único con cinta plateada y un moño hecho a mano. Volví a mi mesa con las manos vacías. Literalmente. Porque también había dejado ahí mi ilusión. Me senté un momento más, solo para acomodar bien mi bolsa, para recuperar un poco el aire. Y antes de irme, miré por última vez hacia el centro de la fiesta. Buscando, todavía, aunque me odiara por eso, un gesto, una mirada, algo. Pero no. Nadie me vio. Nadie me detuvo. Nadie preguntó. Salí con pasos lentos, con la espalda erguida, pero el corazón tan desordenado como el cuarto de una niña que ya no necesita a su mamá. No sé cuánto tiempo más me quedé ahí, con la mirada perdida y el corazón apretado como un puño. Sentía que si daba un paso más, se me iban a caer las lágrimas. Pero también sabía que si me quedaba, se me iba a caer el alma. Así que me levanté. Sin ruido. Sin apuros. Como cuando una recoge los platos de la mesa sabiendo que nadie va a agradecerle nada. Miré el regalo que ya no era mío, abandonado entre los otros como si fuera un objeto sin historia, y suspiré. No lo iban a notar. No lo iban a valorar. Pero ahí estaba, diciendo todo lo que yo ya no podía decir con palabras. Tomé mi bolso, acomodé los lentes en la nariz y me dirigí al portón como quien se despide sin querer hacer escándalo. Porque ni para eso me sentía con fuerzas. Mis pasos eran lentos, pero firmes. Había algo en mí que ya no temblaba. Era como si una parte cansada hubiera dicho ya basta. No miré hacia atrás. Ni una vez. No porque no quisiera. Porque si lo hacía, corría el riesgo de quedarme, de aguantar un poco más, de seguir mendigando una migaja de atención. Y ya no. Ya no estaba dispuesta. Caminé hasta la reja, empujándola con suavidad, como si no quisiera que se enteraran de que me iba. ¿Por qué? ¿Para qué? Nadie iba a detenerme. Nadie iba a notar que una mujer de vestido azul, que esa tarde soñó con abrazos, salía sola de su propio cumpleaños. El aire de la calle me pegó en la cara como una bofetada y un alivio al mismo tiempo. Estaba fresco, con ese olor a tierra húmeda que sale después del calor, y sentí por fin que podía respirar. Pero no era libertad. No era consuelo. Era más como un vacío inmenso, un hueco helado entre el pecho y el estómago que se hace cuando uno se da cuenta de que ya no pertenece. Me senté en una banquita, justo frente a la casa, solo para confirmar algo que me dolía admitir. Nadie salió. Nadie preguntó. Nadie miró hacia la calle. Tal vez pensaron que fui al baño. Tal vez. Ni eso. Saqué el celular para pedir un taxi. Mientras la pantalla brillaba en mi mano, vi mi reflejo. Y no me reconocí. Tenía los ojos hinchados, la boca apretada, el maquillaje corrido. Pero lo más fuerte no era eso. Era la expresión. Esa que dice aguanté más de lo que debía. Esa que vi tantas veces en mi madre, y que juré que no repetiría. Ahí estaba yo, repitiéndola. Me llegó el mensaje del taxi, llega en 4 minutos. Y yo pensé, 4 minutos es más de lo que mi hija me dio hoy. Me sentí ridícula por comparar. Pero es que cuando una está herida, todo parece una ofensa. Hasta el silencio. Subí al coche sin hablar. El chofer puso música bajito, una ranchera de las viejas, y eso fue lo que terminó de abrirme las lágrimas. No por la canción. Por todo. Por la forma en que ese día me borró. Me limpié la cara discretamente con un pañuelo que traía en la bolsa. El chofer me miró por el retrovisor y me dijo, «¿Se encuentra bien, señora?» Yo asentí. Como hacemos todas.
Como se hace cuando no tienes palabras para explicar lo que te hicieron sentir. Él no insistió. Y le agradecí en silencio que me dejara llorar sin preguntar más. Llegué a casa y las llaves me temblaban entre los dedos. Abrí la puerta, encendí la luz y sentí que volvía a un lugar seguro. Pero no se sintió como refugio, se sintió como rendición. Dejé el bolso en la silla, me quité los zapatos y fui directo a la cocina. No tenía hambre, pero encendí la estufa solo para escuchar otro sonido que no fuera mi respiración. Calenté agua para un té, aunque sabía que ni lo iba a terminar. Solo necesitaba un ritual. Algo que me dijera que estaba viva. Algo que hiciera más leve el silencio que me estaba ahogando. Me serví el té, me senté a la mesa, y de pronto me descubrí hablando sola. Dije feliz cumpleaños, Beatriz, con una voz que ni yo reconocí. Me lo dije como quien lanza una cuerda en medio del mar, esperando que alguien, aunque sea uno, escuche. Pero no había nadie. Solo yo. Y el eco de mí misma. Pensé en prender la televisión, en llamar a alguien. Pero no lo hice. No quería distraerme del dolor. Quería sentirlo. Porque tal vez, por primera vez en mucho tiempo, era mío. Era mi dolor. No era el de mi hija, ni el de mis nietos, ni el de nadie más. Era el precio de haberme callado tanto. Cuando subí a mi cuarto, no prendí la luz. Me quité el vestido azul con cuidado, lo colgué detrás de la puerta como si todavía tuviera algo de dignidad. Me puse mi bata vieja, la que uso cuando no espero visitas, cuando soy solo yo. Y antes de acostarme, fui hasta la puerta principal y pasé el cerrojo por dentro. Algo que nunca hago. No sé por qué lo hice. Tal vez porque ese gesto me hizo sentir protegida. Tal vez porque, por fin, entendí que ya nadie iba a entrar a rescatarme. Que esa noche era mía. Que mi soledad también tenía nombre. Y mientras me recostaba en la cama, abrazando la almohada como si fuera un pecho amigo, me llegó una pregunta que no me pude quitar de la cabeza. ¿Será que todas, en algún momento, nos volvemos invisibles para quienes más hemos amado? ¿O será que simplemente se acostumbran tanto a nuestra presencia, que ya no se dan cuenta de que estamos ahí? Lo primero que hice al despertar fue revisar el celular. No por costumbre, sino por un impulso bobo, casi infantil. Quería ver si alguien, aunque fuera una sola persona, me había escrito. Feliz cumpleaños, Beatriz, te vimos ayer, gracias por venir. Algo. Pero no. Lo único que encontré fue un montón de notificaciones de Instagram, donde mi hija había publicado fotos de la fiesta. Historias con música moderna, risas congeladas, luces cálidas, filtros brillantes. Y yo, en ninguna parte. No era que saliera fea o de espaldas. No. Es que no salía. Ni una imagen. Ni un recorte. Como si no hubiera estado ahí. Como si nunca hubiera llegado. Al principio pensé que quizá era un descuido. Que a veces uno toma fotos sin querer dejar a nadie fuera. Pero entre más deslizaba el dedo por la pantalla, más me convencía de que no era eso. Había fotos de todo. De la entrada decorada, de la mesa de los dulces, de Camila maquillada como adulta, de amigos riendo, hasta del pastel que trajeron más tarde. Pero yo no existía en esa galería. Fue como ver una versión paralela de la realidad donde yo era un error de edición, un borrón que nadie quiso corregir. Me temblaron las manos. No por enojo, por tristeza, porque nunca imaginé que doliera tanto no estar en una foto. Me quedé sentada en la cama, viendo el celular como si fuera una caja de golpes suaves, pero certeros. Una tras otra, las imágenes me recordaban que la memoria colectiva puede ser cruel, que a veces el olvido no es un accidente, sino una elección. Y lo peor era que no sabía qué me dolía más, haber sido excluida, o haberme dado cuenta tan tarde. Quise justificar a mi hija. Seguro estaba ocupada, seguro no pensó, seguro se le pasó. Pero ¿cuántas veces más iba a poner el beneficio de la duda por encima de mis sentimientos? Pensé en llamarla, en preguntarle directamente por qué no me había incluido, por qué me había dejado ahí como una nota al pie de página. Pero no lo hice, porque sabía que no era solo por las fotos. Era por todo. Por el modo en que me trató. Por cómo me sentó lejos. Por cómo me habló como si fuera una obligación. Y yo no quería una disculpa empujada por culpa. Yo quería un reconocimiento verdadero.
Una mirada limpia. Una intención. Y eso, ya lo entendí, no se puede pedir. Tiene que nacer. Y si no nace, no sirve. Fui hasta el armario donde guardo los documentos importantes. Y no sé por qué, pero abrí esa gaveta como si supiera que era el momento. Entre papeles viejos, cartas que nunca mandé y recibos que ya no valen, encontré el sobre que tenía mi testamento. Lo saqué despacio, como si fuera frágil. Me senté a la mesa de la cocina con una taza de café frío y lo abrí. Ahí estaba, en tinta azul, mi firma al final de esas hojas que decían que todo lo mío, mi casa, mi ahorro, mis cosas, le quedaban a ella. A Laura. A esa mujer que ayer me borró de su celebración. Me le quedé viendo a ese papel como si fuera un espejo. Y me pregunté en qué momento decidí que todo lo que soy, todo lo que tengo, debía ser para ella. ¿Por ser mi hija? ¿Por haberla criado sola? ¿Por amor? ¿O por costumbre? Por esa idea de que las madres debemos dar hasta el último suspiro, aunque nadie nos lo pida, aunque nadie lo valore. El café se me enfrió aún más entre las manos, y el silencio de la casa se volvió un grito. Un grito suave pero certero que decía, ya basta. Porque sí, ya basta. Tomé una pluma, una hoja nueva y empecé a escribir. No el testamento nuevo, todavía no. Empecé con una lista de lo que me quedaba. No en dinero, en dignidad, en tiempo, en fuerza. Escribí mi voz, mi experiencia, mi historia, mi capacidad de ayudar. Y mientras escribía, algo se me acomodaba dentro. Como si una parte mía que llevaba años dormida empezara a despertarse despacito. No sentí rabia. Sentí claridad. Como si de pronto, por primera vez en décadas, pudiera ver mi vida sin filtros, sin pretextos, sin la necesidad de que alguien me quiera para que yo me sienta valiosa. Guardé el testamento de nuevo, pero ya no con esa sensación de culpa o sacrificio. Lo guardé como quien guarda un documento que está por cambiar. Porque ahora ya sabía que no iba a dejar todo como estaba. Porque ahora entendía que amar a alguien no significa regalarle tu historia. Porque yo también tengo una. Y es hora de escribirla para mí, no para ser recordada como la abuela buena o la mamá que dio todo, sino como Beatriz Román. Una mujer con nombre y memoria propia. El resto del día pasó lento. No hice mucho. Caminé por la casa. Me puse una película vieja de esas que siempre me hacen llorar y me dormí a ratos en el sillón. Pero algo dentro de mí ya estaba distinto. No era alivio todavía. Era más bien una especie de decisión silenciosa. Como si el olvido de esas fotos, esa omisión tan evidente, me hubiera empujado a mirar mi vida desde otro ángulo. Uno donde yo también importo. Uno donde no me borro por miedo a incomodar. Y sí, no aparecí en las fotos. Pero esa fue la última vez que alguien me sacó de su cuadro sin preguntarme. Porque la próxima imagen que iba a construir, iba a ser mía. Con mis colores. Con mi historia. Con mi centro. Abrí el sobre con cuidado, aunque por dentro tenía ganas de romperlo en 1000 pedazos. No por odio. Por desilusión. Porque ese testamento lo había hecho desde un lugar de amor ciego. De ese que una madre siente cuando cree que lo correcto es darlo todo sin pedir nada. Pero ahí estaba yo, sentada en la mesa de la cocina, leyendo con mis lentes viejos cada palabra como si fueran confesiones. A mi hija Laura Román dejo. Y empezaban a desfilar todos los pedacitos de mi vida. La casa que pagué con años de sudor, la cuenta pequeña pero constante que fui armando desde mi jubilación, las joyitas de mi madre, mis libros, mis muebles. Todo. Hasta el jarrón feo que nadie quiere, pero que yo cuidé porque tenía historia. No era el valor de las cosas lo que me incomodaba. Era lo que representaban. Cada línea de ese testamento era un acto de entrega, un aquí estoy, hasta el final, aunque ya no me veas. Y de pronto me di cuenta de algo que me partió el pecho. Yo no estaba incluida en mi propio legado. No había una línea que hablara de mí. Todo lo que era mío pasaba a ser de alguien que no se detuvo ni un segundo a mirarme a los ojos el día que cumplí 66. Y me dije, esto no es justo. No porque quiera venganza. No porque no ame a mi hija. Sino porque entendí, por fin, que nadie debería regalar su historia entera a quien ya dejó de escucharla. Fui al cajón donde guardo las hojas blancas. Tomé una, la alicé sobre la mesa como si fuera piel, y empecé a escribir. No fue fácil.
Me temblaba la mano. No por el cambio, por el dolor. Porque escribir otro testamento era aceptar que la mujer en la que confié toda mi vida, hoy ya no me incluye en la suya. Puse mi nombre completo arriba, Beatriz Román Torres. Lo subrayé. No por ego, por memoria. Porque necesitaba recordarme quién soy, no en función de ser madre o abuela, sino como mujer que sigue viva, que sigue teniendo decisiones. Al principio no supe a quién iba a dejarle mis cosas. No tenía a nadie en mente. Pero entonces, me vino una imagen, esas mujeres del grupo de abuelas cuidadoras, las que conocí por casualidad en una nota de radio la semana pasada. Recordé a una que decía que estaba criando 3 nietos sin ayuda, vendiendo tamales, durmiendo en un catre. Recordé sus ojos. Recordé su voz cuando dijo: yo no tengo a quien dejarle nada, ni siquiera una historia que valga. Y ahí supe. Ahí entendí que mi testamento no iba a ser una revancha. Iba a ser un acto de justicia. Un acto de amor hacia quienes también han sido invisibles. Escribí despacio, con pausas, con dudas, pero sin miedo. Porque por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba tomando una decisión desde mí y para mí. Puse que mi casa, esa casita modesta pero llena de recuerdos, podía servir como sede para un proyecto. Que mis ahorros se usaran para crear un fondo de apoyo a abuelas solas que cuidan nietos sin respaldo. Que mis libros fueran donados a una biblioteca comunitaria. Que mis muebles quedaran para quien los necesitara de verdad. Todo lo escribí pensando no en lo que dejaba, sino en lo que quería construir con lo que me queda. Me sentí rara al terminar. Vacía, pero también libre. Como cuando una se quita un abrigo que ya no calienta, que pesa más de lo que protege. Guardé el documento en una carpeta diferente. Ya no en el mismo sobreviejo. Le puse una nota encima: este es el testamento que me incluye viva. Y me sonreí sola. Porque aunque nadie lo sepa, aunque nadie lo vea, hay momentos en que una se rescata a sí misma. Y eso vale más que 1000 fotos en una fiesta. Ese día no hablé con nadie. No prendí la tele. No hice llamadas. Solo cociné algo sencillo y comí frente a la ventana. Vi pasar a los niños de la cuadra con sus mochilas, a los perros callejeros buscando sombra, a las vecinas barriendo sus banquetas. Todo parecía igual. Pero yo no lo era. Porque había algo nuevo dentro de mí. Una semilla chiquita, pero firme. Una voz que me decía: ya no estás esperando. Ya estás decidiendo. Al anochecer, me acosté temprano. Me puse mi crema de manos, como siempre. Pero esta vez, mientras frotaba los dedos cansados, me dije en voz baja: esto también es un acto de amor propio. No porque me estuviera premiando, sino porque por fin me estaba cuidando. No como abuela, no como mamá, sino como Beatriz. La que fue olvidada en su cumpleaños, sí, pero también la que ahora estaba empezando a recordarse. Los días pasaron lentos, con ese ritmo espeso que tienen las semanas después de una decepción. No hubo llamadas. No hubo mensajes. Ni un llegaste bien. Ni un ¿cómo estás, mamá? Nada. Y no te voy a mentir, al principio, me dolió más el silencio que las palabras que me había tragado en aquella fiesta. Me levantaba cada mañana esperando un gesto, una señal mínima de que alguien en esa casa se había dado cuenta de mi ausencia. Pero no. El mundo siguió. La vida de mi hija siguió. Y yo también. Pero a otro ritmo. A otra profundidad. Me sorprendí a mí misma evitando el teléfono. Lo tenía en la bolsa, lo cargaba al lado, lo veía parpadear con otras notificaciones, publicaciones, promociones, noticias absurdas, pero nunca una llamada de ella. Pensé 1000 veces en marcarle, en preguntarle, con voz suave y rota, ¿por qué me trató así? ¿Por qué me apartó? Pero cada vez que mi dedo se acercaba al icono de contacto, algo dentro de mí se cerraba. No por orgullo, por respeto, porque entendí que si tenía que rogar por una explicación, entonces ya no valía la pena tenerla. Y eso fue lo más difícil de aceptar. Una parte de mí seguía esperando que me buscara, que me dijera perdón, no me di cuenta, o algo parecido. Pero no pasó. Y en ese vacío, comencé a habitarme de otra forma. A tomar café sin apuro. A leer los libros que había comprado hace años y nunca abrí. A regar mis plantas con calma. Cosas simples, sí, pero que,
sin darme cuenta, empezaron a reconstruirme. Como si el tiempo que antes dedicaba a cuidar a otros, ahora por fin me perteneciera. Al principio, se sintió raro. Me sentía culpable por no estar pendiente de ellos, por no llamarle a Laura, por no preguntarle si necesitaba que recogiera a los niños. Pero luego, empecé a respirar mejor. Un día, organizando papeles viejos, encontré una lista de teléfonos que había guardado hacía tiempo. Era un directorio de una plática comunitaria a la que fui hace años, sobre mujeres mayores y crianza. Nunca me atreví a marcarle a nadie. Hasta esa tarde. Llamé al número de una tal Marisela, que recordaba vagamente por su voz grave. Me contestó con un bueno, seco, pero al escuchar mi nombre, cambió el tono de inmediato. Beatriz, ¿cómo estás? Hace años que no supe de ti. Y no sé cómo, pero en menos de 3 minutos, estábamos hablando como si hubiéramos compartido toda la vida. Marisela me contó que seguía criando a sus 2 nietos, que tenía dolores en las piernas, pero que estaba metida en un grupo de apoyo con otras abuelas que estaban igual. Nos juntamos cada jueves, aquí cerquita del Mercado Viejo, me dijo. Y yo, sin pensarlo mucho, le pedí la dirección. Me dijo que fuera, que no era necesario llevar nada, solo ganas de escuchar y ser escuchada. Colgué con el corazón latiendo como si tuviera 20 años. Me dio nervios. Me dio emoción. Me dio una especie de ilusión que ya creía muerta, la de pertenecer. El jueves llegué con 10 minutos de anticipación. Era un salón sencillo, con sillas de plástico, una mesa al centro con café y pan dulce, y mujeres, muchas mujeres. Algunas más grandes que yo, otras apenas un poco más jóvenes. Todas con rostros conocidos. No porque las hubiera visto antes, sino porque reconocía sus ojos, cansados, pero vivos. Me senté en silencio, observando. Una señora empezó a hablar de su semana, de lo difícil que había sido que su nieto adolescente le gritara. Otra contó que su hija le dejó encargados a 3 niños y no volvió en días. Y cada historia, aunque distinta, tenía el mismo fondo, el olvido, la carga, el miedo a dejar de ser necesarias. Cuando me tocó hablar, dudé. Quise decir que solo estaba ahí de paso, que venía a escuchar, nada más. Pero en lugar de eso, me salió del alma. Mi hija me olvidó el día de mi cumpleaños. Y lo peor no fue eso. Fue que yo ya me lo esperaba. Y se hizo un silencio. Un silencio de esos que no incomodan, sino que cobijan. Nadie me interrumpió. Nadie me juzgó. Una de ellas se acercó y me puso la mano en la rodilla. Fue un gesto pequeño, pero me desarmó. Porque entendí que, aunque había estado sola, no era la única. Esa noche regresé a casa con algo nuevo en el cuerpo. No sabría cómo nombrarlo. No era felicidad. Tampoco esperanza. Era una especie de raíz. De certeza silenciosa. Como si por fin entendiera que mi historia todavía tenía páginas por escribir, pero no con los personajes que yo creía. No con mi hija. No con mi nieta. Sino conmigo. Y con otras como yo. Porque allá afuera, hay cientos, miles, de mujeres que dieron todo, y hoy están olvidadas. Y si algo me quedaba por hacer con mi vida, era encontrarme entre ellas. Volví el jueves siguiente. No lo dudé. Me levanté temprano, me puse una blusa limpia, recogí el cabello y llevé conmigo una libreta vieja con hojas rayadas. No iba a tomar apuntes, pero algo dentro de mí me pedía llevar algo en que escribir, como si ya supiera que iba a escuchar cosas importantes. Al llegar al salón, me recibió Marisela con una sonrisa cálida y un abrazo de esos que no preguntan nada, solo acompañan. «Qué bueno que regresaste», me dijo, como si me estuviera esperando desde hace años. Y de pronto, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, pertenencia. No por lo que tenía, no por lo que hacía, sino simplemente por estar ahí. Ese día éramos más. Algunas nuevas, otras que ya tenían su lugar junto a la ventana. El tema era libre, como siempre. ¿Quién quiere compartir algo?, preguntó una de las coordinadoras. Y entonces comenzaron a hablar. Historias duras, reales. Una abuela que cuidaba 5 nietos y dormía en un catre de la cocina. Otra que apenas se enteró de que su hija estaba embarazada otra vez y le dijo: «Te lo dejo contigo, como siempre». Y cada una de esas voces tenía algo en común. El amor, sí, pero también el cansancio. La soledad.
La sensación de estar sosteniendo un mundo que nunca fue suyo. Me quedé callada al principio. Escuchaba. Tomaba notas sin querer. Frases, silencios, miradas. Hasta que una señora, blanca, creo, dijo algo que me atravesó. Lo más feo no es que te usen. Es que después ya ni te den las gracias. Ahí se me quebró algo por dentro. Levanté la mirada. Y sin pensarlo mucho, levanté la mano. Mi voz salió bajita, pero clara. Yo pasé mi cumpleaños sola, en una fiesta donde todos estaban, menos yo. Algunas asintieron en silencio. Otras bajaron la mirada. No hacía falta decir más. Ellas sabían exactamente de qué estaba hablando. Después de la reunión, nos quedamos unas cuantas tomando café. Se reían con un humor medio triste, medio pícaro. Ese que solo nace entre mujeres que han llorado igual. Me contaron que estaban tratando de conseguir un espacio fijo, que a veces hacían rifas o vendían tamales para juntar algo. Me ofrecí a ayudar con lo que pudiera. Al principio, fue un impulso. Pero luego, sentí que sí quería hacerlo de verdad. No por lástima. Por respeto. Porque en esas mujeres vi partes de mí. Y entendí que ayudar a otras no es dar lo que te sobra, sino compartir lo que te sostuvo cuando nadie más lo hizo. Camino a casa, sentí que algo se había encendido dentro de mí. No una llama grande, no. Más bien una velita chiquita, de esas que parpadean pero no se apagan fácil. Pensé en mis años criando a Laura, en todas las veces que me quedé sin dormir, que cancelé salidas, que vendí cosas para pagar su universidad. Y luego pensé en cómo me senté sola en una mesa olvidada, como si todo eso no hubiera importado. Y me pregunté si acaso había equivocado el camino. Pero después entendí que no. Que lo hice por amor. El error no fue amar. El error fue olvidar que yo también necesitaba ser amada. Esa noche, mientras escribía en mi libreta todo lo que había escuchado, sentí que esas mujeres eran mi nueva familia. Una que no me pedía pruebas, ni condiciones, ni sacrificios. Solo presencia. Solo verdad. Y entonces se me ocurrió una idea. Una loca, una grande, una imposible, pero mía. ¿Y si usaba lo que me quedaba, para ellas? ¿Y si ese testamento que reescribí no fuera solo un acto de justicia, sino el inicio de algo más? Algo que diera sentido a mi historia, incluso a mis ausencias. Algo que me devolviera, aunque fuera un poquito, lo que creí perdido. Me acosté con esa idea rondándome la cabeza como una canción bajita. Y no pude dormir. Pero no por tristeza, sino por emoción. Porque después de tantos años dando sin recibir, sintiendo que todo era para otros, de pronto, tenía una posibilidad. Una nueva razón. Un nuevo camino. Y pensé, tal vez aún no es tarde. Tal vez aún puedo empezar algo desde cero. Y ahí, acostada en mi cama, entre el silencio y la esperanza, me hice una pregunta que me gustaría que tú también respondieras, si alguna vez te has sentido como yo. ¿Qué haces cuando descubres que tu fuerza nació justo en el momento en que te rompieron el corazón? Y más aún, ¿serías capaz de ayudar a desconocidas con lo que alguna vez pensaste dejarles solo a tu familia? La idea me rondó varios días como un susurro constante. No era un plan armado ni una ambición de esas que hacen ruido. Era más bien una necesidad de hacer algo que me hiciera sentir útil, pero útil para mí, no para los demás. Así nació Abuelas Fuertes. El nombre me vino en la cocina, una mañana en que se me quemó el pan porque me quedé pensando en lo que me quedaba por hacer. Lo escribí en una hoja de libreta, así de sencillo. Abuelas fuertes. Porque eso éramos. No perfectas. No invencibles. Pero sí fuertes. Y no por gusto, sino por costumbre. La primera persona a la que le conté fue Marisela. Nos sentamos con un café en el patio de su casa y le solté todo de golpe, como si llevara años guardándolo. Le hablé del testamento, de mis ganas de usar mis cosas para crear un pequeño fondo, de la idea de alquilar una oficina donde las mujeres pudieran reunirse sin pedir permiso, sin esconderse. Ella me escuchó sin interrumpir. Al final, me agarró la mano y me dijo, «Hazlo, Beatriz. Ya es hora de que pensemos en nosotras, aunque sea una vez». Esa frase me quedó clavada, como una promesa. Busqué ayuda legal. Fui a la oficina de una abogada joven, muy formal, que me trató con una mezcla de sorpresa y respeto. Me preguntó si estaba segura de lo que quería hacer. Le respondí que sí,
pero que no sabía por dónde empezar. Me explicó los pasos, los papeles, los permisos. Yo asentía mientras pensaba en lo mucho que había cambiado en tan poco tiempo. Semanas atrás, estaba sentada sola en una fiesta. Hoy, estaba fundando algo. No sabía si funcionaría, pero tenía que intentarlo. Por mí. Por ellas. Por todas las que no aparecen en ninguna foto. Conseguí el primer local gracias a una señora que tenía un espacio desocupado cerca del mercado. Está algo viejo, pero es tuyo si lo usas para algo bueno, me dijo. Lo limpiamos entre varias. Barrimos, pintamos, conseguimos muebles usados, sillas, una cafetera eléctrica que alguien donó. Cada detalle tenía historia. Nada combinaba, pero todo tenía alma. En la entrada, colgamos un cartel pintado a mano que decía: «Bienvenidas las que cargaron solas». Cuando lo vi colgado, se me salieron las lágrimas. No de tristeza, de alivio, de reconocimiento. El primer día llegaron 5. La segunda semana ya éramos 14. La tercera, 22. Cada una con su historia. Algunas con nietos bajo el brazo, otras con ojeras profundas, otras con una dignidad silenciosa que dolía de ver. Nos sentábamos en círculo, hablábamos, llorábamos, también reíamos. No era caridad. Era redención. Era un espacio donde nadie tenía que explicar por qué estaba cansada, por qué dolía el cuerpo, por qué a veces se levantaba con ganas de irse y no volver. Nos entendíamos sin hablar mucho. Una señora llamada Elvira dijo una frase que me marcó: «No sé si mi hija me ama, pero aquí, por fin, no me siento sola». Y eso, para mí, fue el primer éxito. Porque entendí que el amor, cuando no se da donde debería, tiene que buscarse en otros lugares. No para reemplazar, sino para sobrevivir. Cada donativo que entraba, pequeño o grande, lo usábamos con cuidado. Comprábamos medicamentos, pañales, leche. Pero sobre todo, comprábamos tiempo. Ese que nos negaron tantas veces por considerarnos parte del deber. Y fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba solo dejando un legado material. Estaba construyendo un espacio emocional. Un hogar sin paredes, pero con alma. Un refugio para esas abuelas que, como yo, un día se miraron al espejo y se preguntaron: ¿y ahora, quién soy yo? Cada día, me sentía más viva. No porque me necesitaban, sino porque por fin había elegido en qué quiero que me necesiten. Y esa diferencia, aunque chiquita, me cambió la vida. Una tarde, mientras colgábamos unas cortinas viejas que alguien donó, Marisela me abrazó sin decir nada. Solo me miró con los ojos brillosos y me dijo: «Gracias, Beatriz, porque ahora tengo un lugar donde llegar cuando ya no puedo más». Y ese fue mi verdadero regalo de cumpleaños. Aunque llegara tarde, aunque no viniera envuelto, porque por primera vez, lo que yo había sembrado, empezaba a florecer. Y no en silencio. No sé cómo llegó la noticia a oídos de los medios. Supongo que alguien del grupo conocía a alguien, o quizá fue por la publicación en redes que una de las chicas jóvenes subió. El caso es que una mañana, mientras estaba organizando unas carpetas con formularios de ayuda, sonó el teléfono de Marisela. Atendió con esa voz de señora que ya lo ha escuchado todo, y en segundos me pasó la llamada con los ojos como platos. «Es una reportera. Quiere hablar contigo». Al principio pensé que era una broma. O una equivocación. ¿Conmigo? ¿Qué podía tener yo de interesante para un canal de televisión? Me presenté con la voz temblorosa. Del otro lado, una joven de nombre Valeria me habló con una calma cálida. «Nos llegó su historia, señora Beatriz. Nos gustaría mucho conocer más sobre el proyecto y grabar un reportaje. Nada invasivo, le prometo». Dudé. Claro que dudé. No por miedo a la cámara, sino por pudor. Por ese viejo reflejo que traemos las mujeres de mi generación, que nos enseñaron a no hacer ruido, a no presumir, a mantenernos discretas aunque nos estemos muriendo por dentro. Pero luego pensé, ¿y si una voz como la mía puede abrirle los ojos a alguien más? Acordamos que vendrían el viernes por la tarde, justo cuando ya estuvieran todas en el centro. Me pasé toda la mañana limpiando, ajustando sillas, barriendo cada rincón. Me puse una blusa blanca, planchada con esmero, y el mismo collar que usé cuando acompañé a Laura a su graduación. No por nostalgia,
sino porque necesitaba recordarme que yo también había estado ahí, que yo también fui parte. Las demás llegaron puntuales, algunas peinadas con esmero, otras con sus nietos colgados del brazo. No queríamos que nos vieran tristes. Queríamos que nos vieran vivas. Cuando entró el equipo, el silencio fue total. Un señor delgado cargaba la cámara, otro ajustaba luces, y Valeria entró con esa mirada de quien no sabe que está a punto de encontrar, pero viene con respeto. Nos saludó a todas con apretón de mano. Me pidió permiso para grabar la reunión como si supiera que, aunque no lo dijéramos, ese espacio era sagrado. Y lo fue. Se sentó entre nosotras, escuchó cada historia, tomó notas, no interrumpió. Grabaron durante más de 1 hora, pero lo que más me quedó grabado fue su mirada. Cada vez que alguien hablaba, ella no solo oía, escuchaba de verdad. Al final me pidió una entrevista a solas. Nos sentamos en la esquina del salón, junto a la ventana. Me puso un micrófono diminuto en la blusa y me pidió que le contara, con mis palabras, cómo empezó todo. Y no sé qué me pasó, pero me salió desde lo más hondo. Le hablé de mi cumpleaños, del vestido azul, de la mesa al fondo, del regalo sin entregar. Le hablé de la frase que me desgarró, mi mamá no encaja, y de la decisión de reescribir mi testamento no por despecho, sino por dignidad. La vi tragar saliva cuando le conté eso. Me preguntó, ¿qué fue lo que más le dolió? Y le respondí, sin pensarlo. Me cansé de pasar hambre de afecto. No sé qué hizo con esas palabras, pero las anotó despacito. Me dio las gracias con una sinceridad que no se ve en la tele. Lo que usted está haciendo es más grande de lo que cree, me dijo antes de despedirse. Y eso me acompañó todo el camino de regreso a casa. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la sala, con la tele apagada, pensando en lo que había dicho. Me preguntaba si no había sido demasiado honesta. Si no iba a arrepentirme. Pero no. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi historia, toda, con sus vergüenzas y sus heridas, podía valer algo. No como ejemplo, sino como espejo para otras. La nota salió 2 días después. Valeria me avisó con anticipación. Puso el enlace en el grupo de WhatsApp. Esa tarde, todas nos juntamos en el centro, con una televisión prestada y una bocina que apenas servía. Nos sentamos en círculo, como siempre, con pan, café y la emoción temblando en las manos. Cuando apareció mi cara en pantalla, todas aplaudieron bajito. La voz de la reportera sonaba suave, seria, respetuosa. Y mientras la cámara mostraba nuestro espacio, nuestras arrugas, nuestras manos marcadas, sentí algo dentro de mí acomodarse. Como si todo, al fin, tuviera sentido. Mi nombre, Beatriz Román, salió en la pantalla. Y por primera vez, no como madre de, ni abuela de. Salió como mujer. Como fundadora. Como alguien que hizo algo por sí misma. Alguien que tomó el dolor y lo convirtió en herramienta. Alguien que ya no necesita permiso para existir. No sé cómo describir lo que sentí al verme en la televisión. No era orgullo. Tampoco vergüenza. Era una mezcla rara entre asombro y reparación. Como si una parte de mí, la que siempre estuvo sentada al fondo, la que servía el café, la que se callaba por no incomodar, por fin se hubiera parado en medio de todo y dicho: aquí estoy. Esa noche, mientras el reportaje corría en la pantalla, las demás me miraban con ojos brillantes, con sonrisas chuecas, con esa ternura que solo existe entre mujeres que han sangrado parecido. No hubo aplausos ni discursos. Hubo silencio. Uno de esos que abrazan. El teléfono empezó a sonar más de lo normal. Al principio, pensé que eran solo mensajes del grupo, palabras bonitas, emoticonos de corazón. Pero no. También había números desconocidos. Gente que había visto la nota. Gente que me decía: usted me hizo llorar. Yo también me senté sola en mi cumpleaños. Gracias por hablar por nosotras. Leí cada uno de esos mensajes con el pecho apretado. No porque me dolieran, sino porque me confirmaban que esto, todo esto, valía la pena. Que había muchas más como yo. Y que tal vez, solo tal vez, lo que había vivido no era en vano. Marisela me abrazó largo esa noche. Ya no te nos vas a escapar, Beatriz. Ahora el mundo te vio, dijo entre risas y lágrimas. Yo me reí con ella, pero por dentro algo me temblaba. Porque mientras todos celebraban lo que el reportaje había provocado,
yo estaba esperando algo más. No lo decía, no lo mostraba, pero en el fondo, esperaba ese mensaje, ese que no llegaba, ese que venía de una sola persona. Y llegó. A las 9:23 de la noche, después de revisar por 10ª vez la bandeja de entrada, apareció. Corto, frío, desnudo. Podemos hablar. Mi corazón no reaccionó de inmediato. Me quedé viendo la pantalla como si no creyera lo que leía. No decía mamá. No decía perdón. Solo eso. Un podemos hablar que sonaba más a reclamo que a reconciliación. No contesté. No supe qué decir. Apagué el celular, lo dejé sobre la mesa y me serví un té como si nada. Pero no era nada. Era todo. Era el regreso de una herida que aún palpitaba. No dormí bien esa noche. Me debatía entre responder o no, entre abrir la puerta o dejarla cerrada. Me preguntaba qué quería realmente. ¿Una disculpa? ¿Una explicación? ¿O simplemente demostrarle que ya no me afectaba? Pero era mentira. Me afectaba. Claro que me afectaba. Porque cuando una hija te deja sola en el día en que más deberías sentirte amada, no se olvida fácil. Se te queda como una mancha. Como un y sí, constante. Al final, decidí que no iba a contestar en ese momento. Si ella quería hablar, iba a tener que buscarme. De verdad. No solo lanzarme un mensaje vacío. Al día siguiente, fui al centro como siempre. Pero todo se sentía distinto. Las mujeres me miraban con más atención. Algunas nuevas se me acercaban con respeto. Me llamaban señora Beatriz, como si yo fuera alguien importante. Yo solo sonreía. Agradecía. Pero por dentro me repetía, yo no soy especial, solo me cansé de ser invisible. Ese pensamiento me acompañó todo el día. Y también la duda de qué iba a hacer si mi hija insistía en buscarme. Y lo hizo. Esa tarde, tocó la puerta de mi casa. No lo esperaba. No estaba maquillada, ni vestida para recibir a nadie. Estaba en bata, con una crema en la cara y el cabello amarrado de cualquier forma. Cuando abrí, me la encontré parada con una cara que no supe leer. No era tristeza. Tampoco era enojo. Era otra cosa. Cansancio. Tal vez. Culpa. Quizá. Podemos hablar, repitió en voz alta esta vez. Y no sé por qué, pero asentí. No por ella. Por mí. Porque tenía derecho a cerrar ese capítulo como yo quisiera. La invité a pasar. No encendí la televisión. No puse música. Solo preparé 2 tazas de té y nos sentamos en la sala. Como 2 adultas. Como 2 desconocidas que alguna vez se amaron fuerte. Se sentó con las manos entrelazadas y la mirada baja. Vi el reportaje. Empezó. No pensé que fuera a dolerme tanto. Y se quedó callada. Yo no dije nada. Esperé. Porque esta vez, el silencio le tocaba a ella. Se quedó ahí, con las manos apretadas como si quisiera evitar que se le saliera el arrepentimiento de golpe. Yo no dije nada. Me limité a observarla. Y fue extraño. Porque aunque tenía enfrente a mi hija, la mujer que crié, la que defendí con uñas y dientes tantas veces, no reconocía esa mirada. No era soberbia. No era fría. Pero tampoco era la de alguien que venía a pedir perdón. Era más bien la de alguien que se sentía traicionada. Y eso me dolió. Que aún después de todo, ella creyera que la herida era suya. ¿Por qué hiciste eso, mamá? Así. Sin temblor. Sin rodeos. Como si mi decisión hubiera sido una ofensa personal. La miré en silencio unos segundos. No por dramatismo, sino porque no encontraba una forma de responder sin mentir. Y entonces le solté la verdad, despacito, como quien pela una fruta madura. Porque esta vez, elegí a mí misma. Ella parpadeó, como si no entendiera. Como si esa frase no tuviera sentido. Y claro que no lo tenía para ella. Porque nunca le enseñé que una madre también tiene derecho a pensar en sí. Nunca le mostré que podía decir basta. Se hizo un silencio incómodo, de esos que parecen durar más que lo necesario. Luego empezó a hablar. A justificar. Dijo que estaba estresada, que la fiesta la sobrepasó, que no quiso herirme. Que no se dio cuenta. Que los niños,
el trabajo, el ruido. Dijo muchas cosas. Pero nunca dijo lo único que yo quería escuchar. Lo siento. Yo asentía con la cabeza. Pero por dentro, algo se enfriaba. Porque había una distancia que ya no se llenaba con excusas. Una grieta que no se tapaba con "no era mi intención". A veces, no basta con no querer dañar. A veces el daño llega por la ausencia. Por la ceguera. Por creerse con derecho a todo sin preguntar si el otro todavía aguanta. Me hiciste sentir como si no valiera nada, murmuró. Y ahí fue cuando me di cuenta de todo. De que mi gesto, el testamento, el reportaje, no solo había sido una sacudida para ella. Había sido un espejo. Uno donde por fin se vio sin mis cuidados de fondo. Sin mi presencia garantizada. Y eso, claro, dolía. Porque hay personas que solo se dan cuenta del amor cuando deja de estar disponible. Le serví más té. El mío ya estaba frío. El suyo seguía intacto. No tenía hambre, ni sed, ni paz. Lo vi en su cuerpo. En su postura. En ese modo en que se mordía el labio como cuando era niña y sabía que se había pasado. Pero ya no era una niña. Ya no era mi niña. Era una mujer hecha y derecha que debía cargar con sus decisiones. Y yo, ya no estaba dispuesta a ser el colchón de siempre. Me preguntó si pensaba dejarla fuera de mi vida para siempre. Le dije que no se trataba de eso, que nunca le negaría el afecto, pero que no pensaba seguir regalando mi entrega sin medida, que ahora las reglas habían cambiado, que ahora yo también me importaba, y que eso, aunque le incomodara, no era negociable. Bajó la mirada. No lo entendió del todo, pero tampoco discutió. Cuando se levantó para irse, me abrazó, pero fue uno de esos abrazos torpes, llenos de cosas no dichas. La acompañé a la puerta. Me dijo: nos hablamos, ¿sí? Yo respondí: cuando quieras. Pero por dentro sabía que no sería pronto. Y tal vez estaba bien así, porque por primera vez no sentía culpa. Ni por lo que dije, ni por lo que no dije, ni por lo que decidí dejar de dar. Cerré la puerta despacio. Apoyé la espalda contra la madera y suspiré largo. No era alivio. Era vértigo. El que se siente cuando decides dejar de caminar sobre el mismo camino solo porque lo conoces de memoria. Me fui a la cocina, me serví un vaso de agua y me senté frente a la ventana. Y ahí, mirando la calle vacía, me hice una pregunta que sigue rondando mi cabeza hasta hoy. ¿Tú serías capaz de decirle no a un hijo, después de una vida entera diciendo sí? ¿Hasta dónde debe llegar el amor de una madre antes de convertirse en abandono de sí misma? Lloro. Pero no como cuando se cae algo que se quiere. Lloró como cuando se rompe una imagen que una tiene de sí misma. Su llanto era silencioso, contenido, como el de quien no quiere que se note. Pero yo lo vi. Porque conozco sus ojos desde que eran 2 semillas en mi vientre. La vi hacer ese gesto con la boca que siempre hace cuando está por desmoronarse, y por un segundo sentí la tentación de abrazarla. De decirle: no pasa nada, todo está bien. Pero no lo hice. Porque no estaba bien. Porque todo lo que pasó, sí pasó. Ella decía que se sentía traicionada. Que no esperaba eso de mí. Y lo repetía con la voz entrecortada, como si de verdad creyera que lo que más le dolía no era lo que había hecho, sino que yo tuviera el valor de hacerlo. Me hablaba de confianza, de familia, de tradición. Yo la escuchaba. No con desprecio, no con dureza. La escuchaba como se escucha a alguien que quiere volver al pasado, pero sin haber cruzado el desierto. Y yo ya había cruzado el mío. No entiendo por qué me dejaste fuera de tu testamento, mamá, me dijo en un momento. Y ahí supe que no había entendido nada. No era por el dinero. No era por la herencia. Era por la memoria. Por lo que significa dejarle a alguien no solo lo material, sino la historia, los sacrificios, las renuncias. Le respondí con calma, casi en susurro. Porque por primera vez, sentí que lo que tengo podía ser usado para algo que no me ignorara. Se quedó callada. Como si esas palabras la hubieran golpeado en un lugar que no conocía. Me miró con ojos empañados, pero también con orgullo herido. Como si yo le hubiera quitado un derecho natural. Como si dejar de heredarle fuera lo mismo que dejar de quererla. Pero es que eso era lo que no entendía.
Yo no la estaba castigando. La estaba soltando. Estaba soltando la idea de que mi valor dependía de lo que ella me permitiera hacer. Estaba soltando la culpa. Estaba soltando la espera. Y eso, para una madre como yo, es más doloroso que morir. No discutimos más. No hacía falta. Porque a veces las palabras ya no sirven. Porque cuando hay una herida que se repite en silencio por años, ningún discurso la cierra. Se levantó con los ojos rojos. Caminó hacia la puerta con esa forma de andar que tiene cuando no sabe si está enojada o avergonzada. Me pidió que lo pensara. Que no era justo. Que todo lo que había hecho por mí. Me mordí la lengua para no decir lo que pensé, que los favores no son amor. Que el cariño no se mide en listas, ni se reclama como una factura. Piénsalo, mamá. Aún estás a tiempo de cambiarlo, dijo justo antes de salir. Y ahí, con la mano en el picaporte, me miró con una mezcla de súplica y desafío. Yo simplemente le dije, eso ya no te pertenece. Cerré la puerta con suavidad. No con rabia. Con respeto. Con la certeza de que estaba defendiendo algo que nunca debí dejar de cuidar. Mi derecho a elegirme. Me senté en la sala, sola otra vez. Pero esta vez, no era soledad. Era silencio. Uno necesario. Uno que no dolía tanto como antes. Porque no era el vacío de la ausencia ajena. Era el espacio recién recuperado por mí. Me serví otro té. No tenía ganas de llorar. Tampoco de hablar. Solo quería estar conmigo, sin ruido, sin deberle explicaciones a nadie. Y pensé en todas las veces que lloré sola. En la cocina. En el baño. En la noche. Lloré cuando ella no me veía. Cuando me usaba como taxi, como niñera, como excusa. Y en todos esos llantos, jamás sentí que alguien me debiera algo. Pero ahora que ella lloraba frente a mí, esperaba algo de vuelta. Quería consuelo. Y no lo tuve. No porque no la quiera, sino porque ya no me toca consolarla. Me toca sostenerme a mí. Esa mañana desperté con el celular vibrando. Era un mensaje de Camila, mi nieta. Abuela, ¿vienes hoy? 4 palabras. Nada más. No había caritas, ni signos de exclamación. Solo una pregunta directa, lanzada como quien lanza una piedra a un lago sin saber si va a salpicar. Me quedé viendo esa pantalla por unos segundos. Pude haber dicho sí. Pude haberme puesto los zapatos, haber hecho el desayuno para llevarlo, haberme subido al mismo camión de siempre. Pero no. Esa vez, no fui. Ni por enojo, ni por revancha. Simplemente porque mi corazón me dijo que no. Me levanté despacio, preparé mi café y me senté frente a la ventana. El día estaba nublado, y por dentro yo también. No estaba triste. Tampoco feliz. Era otra cosa. Una especie de calma nueva, como cuando por fin te quitas una mochila pesada después de caminar mucho. Pensé en Camila, en su carita, en su risa, en las veces que me abrazaba sin decir nada. Pero también pensé en todas las veces que su madre la jalaba lejos de mí, como si mi presencia fuera demasiado antigua, demasiado fuera de lugar. Y en ese momento, entendí que el amor no puede depender solo de una de las partes. El celular vibró otra vez. Era otro mensaje. Esta vez de Laura. ¿Qué pasó? No vas a venir. Y ahí supe que no se trataba de necesidad. Se trataba de costumbre. Porque cuando una está siempre, cuando nunca dice no, los demás ya no se preguntan si puede o quiere. Solo asumen. Y eso me cansó. Me cansó que me hablaran solo cuando hacía falta. Que me buscaran solo para resolver. Que mi presencia se diera por hecha como una olla con agua hirviendo, siempre lista, siempre al fondo. Pero ese día, quise estar para mí. No respondí. Apagué el celular y lo metí en una cajita de madera que tengo en la sala. Me preparé un desayuno rico, sin prisas. Pan tostado, mermelada de guayaba, un poquito de queso fresco. Me senté a comerlo en la terraza, con mi bata puesta y el cabello suelto. Por primera vez en años, sentí que no debía estar en otro lado. Que ese lugar, mi casa, mi mesa, mi momento, era justo donde tenía que estar. Y mientras untaba la mermelada, pensaba, ¿cuántas veces comí de pie, rápido, con la cabeza en otra parte? Recordé las mañanas en que llegaba antes de que los niños se despertaran.
preparaba el desayuno, recogía los juguetes, lavaba los trastes de la noche anterior. Luego, cuando todos salían, yo me quedaba sola, limpiando otra vez, doblando ropa que ni siquiera era mía. Lo hacía con amor, sí, pero también con cansancio. Y ahora, vista desde lejos, esa rutina parecía más un reflejo de mi miedo que de mi entrega. Miedo de no servir. Miedo de que, si no estaba disponible, dejaran de llamarme. Pero esa mañana, descubrí que no estar también es un acto de presencia. Más tarde, fui al centro. Teníamos reunión con las nuevas integrantes del grupo. Llegaron 4 abuelas recién integradas. Una venía con una bebé en brazos. Otra con el rostro tan agotado que daba escalofríos. Me acerqué a ella sin juicios. Como me hubiera gustado que alguien lo hiciera conmigo. Les ofrecí café, un pedazo de pan dulce y un espacio donde no tuvieran que justificarse. Mientras hablaban, yo tomaba nota. No en papel, en el alma. Porque cada historia me reafirmaba lo mismo. No estamos solas, solo estamos muy calladas. Una de las nuevas, Teresa, me dijo al final de la reunión. Yo pensé que ya no servía para nada, hasta que escuché su historia en la tele. Esa frase me caló. No porque me lo dijera con admiración, sino porque reconocí esa voz. Esa que una se dice a sí misma en las madrugadas. Ya no sirvo, ya no me ven, ya no me quieren. Y ahora, ahí estábamos, 2 mujeres que en algún momento se creyeron invisibles, viéndose de frente, validándonos, sosteniéndonos. Y todo eso, gracias al día que decidí no volver a cuidar de la misma manera. Cuando salí del centro, el sol ya había salido. Caminé despacio por la banqueta, saludando a los vecinos, deteniéndome a ver una tienda de plantas que antes ni notaba. Me compré una suculenta pequeña, verde, redondita, discreta, como yo. La puse en mi bolso con cuidado, como si llevara un símbolo de algo nuevo, algo que quería que creciera. Llegué a casa, la coloqué en el alféizar de la ventana y me prometí cuidarla con la misma ternura con la que siempre cuidé a otros, pero ahora para mí. Encendí el celular por la noche. Había varios mensajes, algunos de Laura, otros de Camila. Leí todos. Ninguno me hizo cambiar de opinión. Eran reclamos disfrazados de preocupación. ¿Estás bien? No me dejaste alternativa. Yo cuento contigo, mamá. Cerré el chat sin contestar. No por desprecio. Por respeto. Porque entendí que mi silencio no era castigo. Era mi forma de marcar el límite que nunca antes tuve el valor de trazar. Cené sopa caliente. Vi una película vieja en la televisión y me dormí temprano. No con tristeza. Con paz. Me dormí sabiendo que ese día había sido mío. Que ese día había elegido no volver a caer en el mismo papel. Que ya no quería ser la mujer que se desvive para que los demás respiren tranquilos, mientras ella se asfixia en su propio olvido. Me dormí sabiendo que, si bien no todo estaba resuelto, yo ya no era la misma. Nos avisaron con una semana de anticipación. Una organización cultural de la ciudad quería hacer un evento especial para hablar de mujeres que, desde lo invisible, estaban cambiando realidades. Cuando nos dijeron que Abuelas Fuertes había sido seleccionada para participar, no supe si reír o llorar. Yo, que hace apenas unos meses me sentaba sola en una fiesta, ahora iba a subirme a un escenario con otras mujeres igual de rotas y valientes que yo. La vida a veces da unas vueltas tan absurdas que una se queda sin aire. Tuvimos reuniones previas, correos, llamadas. Querían que contáramos nuestra historia en vivo, sin guiones, sin exageraciones. Solo la verdad, nos dijeron. Y esa era la única parte que teníamos de sobra. Ver a las demás prepararse me emocionaba. Algunas practicaban lo que iban a decir. Otras lloraban con anticipación. Yo solo escuchaba. Tomaba café, las miraba, y me repetía en silencio: vas a estar bien, Beatriz, vas a estar bien. No por mí, por todas. Porque ese día no era solo mío. Era de cada mujer que alguna vez fue descartada. El día del evento me desperté temprano. Me puse mi vestido lila, el que me regaló Marisela cuando inauguramos el local. No era nuevo, pero me hacía sentir firme. Peiné mi cabello con calma. Me pinté los labios de rojo suave, como si le dijera al mundo que aún tengo palabras por decir. Salí con mi bolso,
mis lentes y una copia del primer estatuto que redactamos para el proyecto. No por protocolo, por memoria, porque ese papel, arrugado y manchado de café, era la prueba de que una idea nacida del dolor también puede dar frutos. El teatro estaba lleno. No era inmenso, pero tenía su historia. Las butacas de madera, las cortinas oscuras, el eco de las voces. Me temblaban las manos, pero no era miedo. Era dignidad latiendo fuerte. Nos sentaron en la primera fila. Mujeres de todas las edades. Algunas con bastón, otras con los nietos dormidos en brazos. Cuando anunciaron nuestro nombre, el público aplaudió. No por fama, por empatía. Porque lo que estábamos haciendo tocaba fibras que no siempre se nombran. Porque todas, en algún rincón, sabían lo que era sentirse olvidadas. Subimos al escenario de una en una. Algunas contaron su historia con palabras dulces, otras con rabia contenida. Yo esperé mi turno sin moverme. Sentada, respirando hondo, sintiendo como el aire me recorría las costillas. Cuando me llamaron, sentí que el mundo se detenía un momento. Caminé hasta el micrófono, me acomodé los lentes y vi al público. No eran muchos, pero todos estaban presentes. Y eso bastaba. No soy activista, ni política, ni doctora, empecé. Soy mamá. Soy abuela. Y durante muchos años, fui invisible. El teatro se volvió un silencio tenso. Uno de esos que escucha de verdad. Les hablé del cumpleaños. De la mesa al fondo. Del testamento reescrito. Les conté cómo un acto tan pequeño como elegir no ir más a cuidar, cambió mi manera de mirar la vida. No lloré. No grité. Hablé como hablo en la cocina. Como cuando se cuentan las cosas importantes mientras se revuelve la sopa. Cuando terminé, no aplaudieron de inmediato. Se quedaron en silencio un segundo más. Como si las palabras necesitaran caer bien al fondo. Y luego sí, vino el aplauso. Largo. Sincero. No como premio, sino como respuesta. Bajé del escenario con las piernas temblando, pero el alma en paz. Marisela me abrazó y me dijo al oído, ahora sí, ya no pueden ignorarnos. Y tenía razón. Porque después de esa noche, algo cambió en nosotras. Ya no éramos solo abuelas que aguantaban. Éramos mujeres que decidieron dejar de callar. Al terminar el evento, muchas personas se acercaron. Una joven me pidió una foto. Otra me dijo que su mamá vivió algo parecido. Un señor me estrechó la mano con respeto. Y entre tanta gente, una niña subió al escenario cuando ya casi nos íbamos. Traía un cartelito doblado. Lo abrió frente a todos y leyó en voz bajita. Mi abuela ahora sonríe. No supe quién era. No sé si venía con alguien del grupo. Pero me conmovió hasta los huesos. Porque eso era. Eso buscábamos. Que las abuelas sonrieran. Que volvieran a tener nombre, historia, lugar. Guardé ese cartel. Lo doblé con cuidado y lo puse en mi bolso como si fuera un trofeo. Más valioso que cualquier medalla. Esa noche, al llegar a casa, lo saqué y lo coloqué en la repisa del comedor. Ahí donde antes estaba la foto familiar que bajé hace meses. No por despecho. Por respeto a mí. Porque necesitaba ver algo que sí me hablara directo al corazón. Y esa frase, me lo decía todo. Dormí con la luz de la cocina encendida. No porque tuviera miedo, sino porque quería que el calor de ese día se quedara un poquito más. Como cuando uno no quiere que se acabe la fiesta, pero esta vez, era mi fiesta. Mi escenario. Mi historia. Cerré los ojos sabiendo que ya no me iban a callar más. Que si alguna vez me vuelvo a sentar sola en una mesa, será por elección. No por descuido. Y que ahora, aunque a veces duela, prefiero la verdad, que seguir fingiendo amor donde solo hay costumbre. Lo escribí todo de un tirón. Sin tachones, sin pensar demasiado, como si cada palabra hubiera estado esperando por años salir de mí. Era de noche. Tenía una taza de té frío a mi derecha, la lámpara del escritorio encendida y la ventana entreabierta dejando entrar un aire suave. La casa estaba en silencio, como si respetara el momento. Tomé una hoja nueva, lisa, blanca, sin dobleces, y empecé a escribirle a alguien que había olvidado durante mucho tiempo, a mí misma. No a la Beatriz madre, ni abuela, ni cuidadora.
A la Beatriz que se quedó atrás. Querida, yo comencé. Así, sin fecha. Sin formalidades. Como cuando le hablas a una amiga a la que dejaste de llamar. Perdón por haberte hecho esperar tanto, escribí. Me temblaba un poco la mano, pero no de miedo. Era como si la tinta arrastrara también los restos de mi tristeza. Le conté que estuve cansada por muchos años. Que me olvidé. Que me dejé al final de todas las listas. Que esperé demasiado de personas que no estaban listas para dar. Que cargué más de lo que podía, y que cuando quise soltar, ya nadie entendía por qué. Recordé momentos que tenía guardados en lo más hondo. No solo el cumpleaños, no. También aquella vez que me enfermé y nadie preguntó si necesitaba algo. O cuando pasé la Navidad sola porque ya habíamos estado juntos el 24. O los mensajes que nunca llegaron, las llamadas que no se hicieron. Le conté todo a esa versión de mí. Sin rabia. Con honestidad. Como quien limpia un cuarto muy sucio sin saber lo que va a encontrar debajo de los muebles. Y al escribirlo, entendí que no era víctima. Era sobreviviente. Escribí, gracias por no haberte ido del todo. Por quedarte escondida mientras los demás hablaban más fuerte. Por ser paciente. Por no gritar. Por no exigirme que te atendiera cuando no tenía fuerzas. Me sentí rara escribiendo en segunda persona. Pero también se sintió justo. Como si por fin alguien me estuviera escuchando. Aunque fuera yo. O quizás precisamente por eso. Porque la única que no me ha fallado, en el fondo, soy yo misma. Incluso en el silencio. Incluso en la soledad. La carta fluía como agua tibia. Era la primera vez que me hablaba sin exigencias. Sin deberes. Le dije que quería empezar de nuevo. Que no sabía cuánto tiempo me quedaba, pero que quería que lo que viniera fuera para ella. Le prometí momentos de descanso. Lecturas lentas. Caminatas sin reloj. Café con amigas que no pidan explicaciones. Amor que no tenga que rogarse. Y sobre todo, dignidad. Esa que había perdido entre pañales, filas del súper y cumpleaños donde no era bienvenida. Cuando terminé de escribirla, la doblé con cuidado. La metí en un sobreviejo donde antes guardaba recetas. Escribí afuera, para cuando se me olvide quién soy. La dejé sobre el escritorio, bajo mi libreta de anotaciones. No porque pensara que iba a necesitarla pronto, sino porque una nunca sabe. Porque hay días en que vuelven las dudas. Días en que los fantasmas familiares te susurran exageras, dramatizas, eres egoísta. Y esa carta será mi escudo, mi espejo, mi evidencia. Después, me serví otro té. Esta vez lo bebí caliente, lento, mirando por la ventana como si el mundo pudiera oír mis pensamientos. Afuera, los árboles estaban quietos, como escuchando. Y yo, por dentro, también. No había ruido. No había ansiedad. Había paz. Una paz rara. No triunfal. No de película. Una paz humana. Real. Esa que viene cuando por fin dejas de esperar disculpas y empiezas a darte permisos. Esa que se parece mucho a la libertad, aunque tenga cicatrices. Pensé en Laura. En Camila. En lo que vendría. No sabía si volverían a buscarme. No sabía si habría reconciliación. Pero por primera vez, no tenía miedo de ninguna de las dos respuestas. Porque ya no me sostenía de ellas. Me sostenía de mí. Y eso, aunque suene pequeño, es gigante. Porque las mujeres como yo no fuimos criadas para elegirnos. Fuimos criadas para servir, para agradar, para sostener. Y ahora que aprendí a sostenerme sola, no pienso soltarme. Antes de irme a dormir, encendí la luz de la entrada. No por esperar a nadie. Por mí. Porque me gusta llegar a un lugar iluminado, aunque venga de mi propio cuarto. Me acosté con la carta aún fresca en la memoria, con las manos entrelazadas sobre el pecho, sintiendo cada latido con claridad. Y justo antes de cerrar los ojos, me hice la pregunta que me cambió la noche. ¿Cuántas veces te has perdonado por haber desaparecido en nombre del amor? Y si tuvieras oportunidad de hablar con la mujer que fuiste antes de callarte tanto, ¿qué le dirías ahora? Hoy no es mi cumpleaños. Tampoco es una fecha especial. No hay fiesta, ni globos, ni velas por apagar.
Pero me levanté y lo supe con una certeza que me llenó el pecho. Hoy también se puede celebrar. No por la edad, ni por los logros que se miden en diplomas o herencias. Hoy me celebro por estar aquí, por no haberme ido del todo, por haber vuelto a mí, aunque nadie me esperara. Me puse una blusa que hace tiempo no usaba, me miré al espejo sin prisa y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí suficiente. Las plantas de la ventana están más verdes. ¿Será por el cuidado o por la calma? No lo sé, pero las veo y me recuerdan a mí, pequeñas, tercas, vivas. Puse música bajito, la que me gustaba de joven. Barrí el piso, abrí las ventanas y dejé entrar la mañana como si fuera una visita querida. No me preparé para nadie. No estaba esperando llamadas. Y aún así, sonreí, porque la ausencia de ellos ya no era una herida. Era espacio libre. Espacio para mí. Fui al centro con mi cuaderno bajo el brazo. Teníamos reunión con voluntarias nuevas. 2 mujeres jóvenes que querían ayudar con tareas, con clases de apoyo para los niños, con redes sociales. Las escuché con interés, pero sin deslumbrarme. Ya aprendí que no todo lo que brilla se queda. Pero aún así, le sonreí con ternura. Porque cualquier mano que se tiende sin interés, siempre es bienvenida. Marisela me hizo una seña desde el fondo. Había café y pan, como cada semana. Durante la reunión, se acercó una señora que venía por primera vez. Se notaba nerviosa, incómoda con su historia. No sé si pertenezco aquí, dijo bajito. Y yo, sin pensarlo, la abracé. Aquí no pedimos explicaciones, le dije. Y en sus ojos vi la misma sombra que alguna vez me nubló a mí. La vi dejar el bolso en el piso con un suspiro, como soltando más que peso. Y entendí que ese gesto, tan simple, era el primer paso hacia su regreso a sí misma. Como lo fue el mío. Al terminar, varias se quedaron a limpiar, a platicar, a reír bajito. Yo me senté en la puerta, viendo cómo caía la tarde. El sol acariciaba las paredes con esa luz dorada que hace que todo parezca más amable. Y ahí, rodeada de mujeres que no conozco de toda la vida, pero que me reconocen con solo verme, me sentí acompañada. No por la sangre, por el alma. Porque a veces la familia no nace. Se elige. Y se cuida. Regresé caminando, con pasos lentos. Me detuve en el mercado, compré 2 mangos, unas flores pequeñas, y una libreta nueva. Esta última para empezar a escribir no solo lo que me duele, sino lo que quiero recordar. Cosas simples, los nombres de las mujeres que conocí, las frases que me marcaron, las recetas que me compartieron. Quiero que si un día mi memoria flaquea, estas páginas me digan, tú estuviste ahí, tú hiciste esto, tú elegiste no desaparecer. En la plaza, me detuve a tomar un agua fresca. El vendedor me reconoció del reportaje. Usted es la señora de las abuelas, ¿verdad? Asentí con una sonrisa tímida. Me ofreció la bebida sin cobrar. Gracias por recordarnos que aún podemos cambiar las cosas, dijo. Y ese momento, tan breve y tan genuino, se me quedó pegado en la piel. Porque cuando tu historia inspira, es señal de que has sanado algo que dolía demasiado para seguir en silencio. Ya en casa, puse las flores en un frasco. Me senté a escribir en la libreta nueva. No sabía por dónde empezar. Así que escribí lo más simple, lo más cierto. Hoy elegí otra vez. Y esa frase, tan sencilla, me hizo llorar un poquito. No por tristeza, por gratitud. Porque la elección no siempre fue mía. Muchas veces fue una obligación, una costumbre, una deuda emocional. Pero ahora no. Ahora elijo desde mí. Desde este lugar que me reconstruí sola, con lágrimas, pero también con café y ternura. Y mientras escribía, escuché que alguien tocó la puerta. Era una mujer que no conocía. Aquí es lo de las abuelas fuertes. Asentí. La invité a pasar. Me dijo que su hermana le había contado. Que no sabía muy bien si era lo que buscaba, pero que estaba dispuesta a probar. Le ofrecí té. Le abrí la puerta. Como a mí me hubiera gustado que me la abrieran antes. Y pensé, mira nada más, Beatriz, ahora eres tú quien sostiene la puerta. El resto de la tarde pasó en paz. No hubo sobresaltos. No hubo gritos. Ni mensajes urgentes. Y así, sin ruido,
Sentí que había llegado al lugar correcto. No al físico, al interior. Ese lugar donde el amor propio ya no se siente raro. Donde la culpa no dirige la conversación. Donde una puede sentarse sin pedir permiso. Apoyé la cabeza en el respaldo de la silla, cerré los ojos y respiré. Lento. Presente. Mía. Y fue en ese momento, con la tarde cayendo detrás de los árboles, que una mujer se me acercó. Tendría unos 40. Me tocó el hombro, con suavidad. «¿Usted es Beatriz Román?» Le dije que sí. Me miró con ojos sinceros. «Gracias», dijo. «Gracias por recordarnos que aún tenemos valor». Me quedé sin palabras. Solo asentí, con los ojos un poco húmedos. Porque sí, yo también lo había olvidado. A veces, un simple gesto, como sentarte en una mesa aparte en tu propio cumpleaños, puede abrirte los ojos sobre cuánto te valoran realmente. Pero si este tipo de dolor te ha tocado, necesitas ver otra historia que también te hará reflexionar. Y si te dijera que hay padres que lo dan todo, incluso patrocinan momentos inolvidables, solo para ser tratados como una carga? Yo dejé aquí en la pantalla final un video que tienes que ver. Mi hija me llamó una carga en su graduación, pero no sabía que yo era la patrocinadora del evento. Es otra historia fuerte, que te va a inspirar a seguir conociendo el valor que tienes y cómo enfrentarte a quienes no lo ven. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender. Secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran, y verdades que llegan cuando ya es tarde, o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.